Mi nombre es Marco Esperanza, y mi familia siempre ha sido un campo de batalla donde la ambición era la única moneda de cambio verdadera. Crecí en una familia de empresarios, donde el éxito se medía por el tamaño de las cuentas bancarias y la influencia política. Mi padre, Alejandro Esperanza, era un magnate inmobiliario conocido por su dureza y su capacidad para destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino. Desde pequeño, comprendí que ser el hijo menor significaba estar constantemente a la sombra de mi hermano mayor, Daniel. Él era perfecto según los estándares de mi padre, graduado con honores, MBA en una universidad de élite, casado con la hija de otro empresario importante. Yo, por otro lado, era el rebelde, un fotógrafo freelance que prefería capturar historias reales en los márgenes de la sociedad que sentarme en juntas corporativas interminables. Todo cambió el día del cumpleaños de mi padre. La mansión familiar, un monstruo de mármol y cristal, estaba repleta de lo más granado de la sociedad local, políticos, empresarios, periodistas, todos esperando un guiño de aprobación de Alejandro Esperanza. Daniel, mi padre alzó su copa de champán. Quiero anunciar algo importante. La tensión en la habitación era palpable. Mi hermano me miró de reojo, una mezcla de triunfo y nerviosismo en sus ojos. Estoy modificando mi testamento, continuó mi padre, y Daniel será el único heredero de todo el imperio familiar. Un murmullo recorrió la sala. Yo permanecí inmóvil, sabiendo que algo más estaba por venir. Pero, agregó mi padre con una sonrisa calculadora, hay una condición. Daniel se tensó visiblemente. Para recibir la herencia, mi padre hizo una pausa dramática. Necesito que me demuestres tu total lealtad, y eso significa deshacerte de cualquier elemento que pueda manchar el nombre de la familia. Su mirada se posó directamente sobre mí. En ese momento comprendí que mi propio hermano me había convertido en la moneda de cambio para obtener la fortuna familiar, un sacrificio calculado por millones de dólares. Lo que Daniel no sabía era que yo tenía mis propias cartas guardadas, y muy pronto, jugaría mi mano. Las siguientes semanas fueron una danza estratégica de información y secretos. Daniel creía que su traición pasaría desapercibida, pero yo había estado preparándome durante años. Mi trabajo como fotógrafo no era solo un capricho artístico, era mi método de recolección de información. A lo largo de mi carrera, había documentado historias ocultas de corrupción, especialmente aquellas relacionadas con empresas de construcción y bienes raíces, el reino de mi padre. El primer golpe comenzaría con un archivo digital que había estado recopilando meticulosamente durante años. No era simplemente un conjunto de documentos, era una bomba nuclear de información. Los secretos enterrados. Mi padre había construido su imperio sobre una base de mentiras, proyectos inmobiliarios financiados con dinero sucio, contratos obtenidos mediante sobornos, evasión fiscal sistemática, todo documentado con precisión milimétrica. Las pruebas incluían transferencias bancarias no declaradas, comunicaciones comprometedoras con políticos corruptos, documentación de proyectos de construcción que violaban múltiples regulaciones ambientales, registros de pagos a funcionarios para obtener permisos fraudulentos. Pero no era suficiente con tener la información, necesitaba un plan que destrozara no solo a mi padre, sino también a Daniel. La trampa se prepara. Mi nuevo aliado sería alguien inesperado, Elena Ramírez, una periodista de investigación conocida por desenmascarar escándalos empresariales. Tengo información que cambiará todo lo que sabes sobre Alejandro Esperanza, le dije durante nuestro primer encuentro en un café discreto del centro. Elena no era una periodista común. Había ganado premios por sus investigaciones que habían desmantelado imperios corporativos corruptos. Cuando le mostré las primeras pruebas, su mirada cambió de escepticismo a una intensa determinación. Esto es más grande de lo que parece, me dijo. La traición de Daniel. Lo que Daniel no sabía era que su propia ambición sería su perdición. Había estado negociando en secreto la venta de algunos terrenos de la empresa familiar a un desarrollador internacional conocido por sus prácticas cuestionables. Una serie de correos electrónicos y grabaciones telefónicas revelaban que Daniel estaba dispuesto a sacrificar los intereses de la empresa familiar por una comisión personal sustancial. Mi padre valoraba la lealtad por encima de todo, y Daniel la había traicionado sin saberlo. El primer movimiento. La revista donde Elena trabajaba preparó un reportaje explosivo. No solo revelaría la corrupción de mi padre, sino que también expondría las maniobras poco éticas de Daniel. El día de la publicación, mi teléfono no dejaba de sonar. Familiares, amigos de la empresa, periodistas, todos querían confirmar los detalles. Mi padre fue el primero en llamar. ¿Qué has hecho? Su voz temblaba de rabia. Lo que debería haberse hecho hace mucho tiempo, respondí tranquilamente. Las siguientes 48 horas fueron un caos absoluto.
El reportaje de Elena Ramírez no solo exponía la corrupción de mi familia, sino que desencadenó una serie de investigaciones oficiales que sacudirían los cimientos del mundo empresarial. La Fiscalía Anticorrupción inició una investigación inmediata. Las empresas de mi padre comenzaron a desplomarse como fichas de dominó. Acciones que alguna vez valían millones ahora no valían el papel en el que estaban impresas. Daniel fue el primero en intentar negociar. Una llamada desesperada a mi teléfono personal. Marco, podemos arreglarlo. Su voz sonaba quebrada. Dividiremos la herencia. Encontraremos una solución. Mi respuesta fue simple y tajante. Ya no hay nada que arreglar. La caída de los poderosos. Mi padre, el intocable Alejandro Esperanza, fue arrestado en su propia mansión. Las imágenes de su detención inundaron todos los noticieros. Un hombre que alguna vez fue considerado intocable, ahora esposado y siendo conducido a una patrulla. Lo irónico era que su propio sistema de poder lo había destruido. Años de comprar silencios, de manipular políticos, de construir un imperio sobre mentiras, finalmente habían colapsado. Elena Ramírez publicó una serie de artículos que desentrañaban cada detalle de la corrupción familiar. Cada revelación era como un golpe adicional al ya tambaleante imperio. Mis verdaderos motivos. La gente me preguntaría después, ¿por qué lo hiciste? No era venganza, era justicia. Desde niño, había sido testigo de cómo mi familia destruía vidas para mantener su estatus, proyectos inmobiliarios que desplazaban comunidades enteras, sobornos que impedían el desarrollo de zonas marginadas, una red de corrupción que se extendía como un cáncer. Mi trabajo como fotógrafo me había enseñado a ver más allá de las apariencias. Cada imagen que capturaba era un testimonio silencioso de las historias que mi familia había intentado enterrar. El precio de la verdad. La destrucción del imperio familiar no fue gratuita. Perdí relaciones. Fui señalado como el traidor. Recibí amenazas veladas. Pero también gané algo invaluable, mi libertad. Con los recursos que me correspondían de la liquidación, creé una fundación dedicada a apoyar proyectos comunitarios en las zonas más afectadas por los proyectos de mi familia. Escuelas, centros de salud, programas de desarrollo económico para comunidades que habían sido sistemáticamente ignoradas. Años después, cuando me preguntaban sobre aquellos días, simplemente respondía, a veces, para construir algo nuevo, primero hay que destruir lo podrido. Mi hermano Daniel nunca recuperó su estatus. Pasó de ser un empresario codiciado a ser un nombre que nadie quería mencionar. Mi padre, tras cumplir una sentencia reducida por colaboración, vivía en el anonimato, una sombra de lo que alguna vez fue. Y yo, Marco Esperanza, seguía siendo el fotógrafo que eligió contar historias verdaderas. La última imagen que guardaba de aquella época era una fotografía que había tomado el día de la detención de mi padre. No mostraba su caída, sino el reflejo de una ciudad que comenzaba a respirar libertad. Una ciudad que finalmente podía contar su propia historia. La fundación que Marco había creado no era simplemente un proyecto filantrópico, era una declaración de guerra silenciosa contra el tipo de capitalismo depredador que su familia había representado durante generaciones. Cada escuela construida, cada programa de microcrédito implementado, era un golpe más profundo que cualquier revelación periodística. Elena Ramírez, la periodista que se había convertido en su aliada más cercana, observaba el trabajo de Marco con una mezcla de admiración y cautela. Su investigación conjunta había hecho mucho más que destruir un imperio familiar. Había expuesto un sistema completo de corrupción que se extendía como una red de araña por todo el tejido empresarial de la región. No es suficiente destruir, le decía Marco a Elena durante una de sus largas conversaciones nocturnas. Hay que reconstruir desde abajo, darle poder a quienes siempre fueron invisibles, los fantasmas de la familia. Daniel, el hermano caído en desgracia, sobrevivía ahora en los márgenes de la sociedad. Una vez un ejecutivo brillante, ahora trabajaba como consultor independiente, su reputación reducida a susurros y miradas de desprecio en los círculos empresariales que alguna vez dominaba. En un giro irónico del destino, Daniel comenzó a investigar los mismos tipos de corrupción corporativa que Marco había expuesto. No por redención, sino por supervivencia, necesitaba reconstruir algo de su credibilidad perdida. El precio de la verdad. La fundación de Marco se convirtió en un modelo de transformación social. No solo proporcionaba infraestructura, sino que desarrollaba líderes comunitarios. Creaba programas de educación que enseñaban no solo habilidades técnicas, sino también ética y responsabilidad social. En las comunidades donde los Esperanza alguna vez habían destruido para construir sus proyectos inmobiliarios, ahora se levantaban centros educativos, clínicas de salud y cooperativas económicas. Cada proyecto era un recordatorio de que la verdadera riqueza no se mide en metros cuadrados o en cuentas bancarias, sino en vidas transformadas. Confrontaciones internas. A pesar de su aparente triunfo,
Marco luchaba con demonios internos. La decisión de exponer a su propia familia había dejado cicatrices profundas. No era un acto de venganza simple, sino un complejo proceso de desentrañar generaciones de trauma familiar. En sus momentos más íntimos, documentaba sus reflexiones, no como una confesión, sino como un testimonio de la complejidad moral que enfrentaba. Destruir no es suficiente. Reconstruir es el verdadero acto de revolucionar. Mi familia construyó su imperio sobre el silencio de los demás. Ahora, mi misión es crear espacios donde esos silencios sean finalmente escuchados. Un nuevo capítulo. Alejandro Esperanza, el patriarca caído, vivía ahora en un discreto apartamento, despojado de todo su antiguo esplendor. Su único contacto con el mundo exterior eran las visitas ocasionales de Marco, conversaciones tensas que bordeaban entre la reconciliación y la condena. No me arrepiento, le decía Marco a su padre durante uno de esos encuentros. Me arrepentiría más de haber guardado silencio. La transformación era más que personal, era sistémica. Las investigaciones iniciadas por el reportaje de Elena habían desencadenado una serie de reformas legales que cambiaron la forma en que se regulaban los proyectos inmobiliarios y las prácticas corporativas. Epílogo, la fotografía como testimonio. Marco seguía siendo, ante todo, un fotógrafo, pero su lente ya no solo capturaba momentos, sino que construía narrativas de resistencia y esperanza. Sus exposiciones viajaban por todo el país, cada imagen un testimonio silencioso de transformación. Una de sus series más poderosas mostraba los mismos espacios antes y después de la intervención de su fundación, terrenos baldíos convertidos en jardines comunitarios, zonas industriales abandonadas transformadas en centros educativos. La última imagen de la serie era particularmente significativa, un autorretrato donde se reflejaba en una ventana, con la ciudad que alguna vez su familia había explotado, ahora renaciendo en el fondo. No era una historia de redención individual, sino de posibilidad colectiva. La verdadera revolución, escribiría más tarde, no está en derribar imperios, sino en construir comunidades,